Bienvenidos a este foro de trabajo y comunidad de Telmex Hub, Generadores de Empleo. Generadores de Empleo ha venido trabajando en diferentes temas. En un momento vamos a hacer un acercamiento a esta pantalla para que ustedes puedan verlo. Hemos consultado a varios especialistas en recursos humanos. Trabajamos con ellos semana a semana. Referimos candidatos y hacemos que el tema del día de hoy sea un tema viviente, un tema activo, vivo y que sea una parte de la ejecución en la búsqueda de empleo. Hemos partido de currículum vitae. Hemos propuesto 2 hojas máximo, un formato básico y estratégico que en menos de 37 segundos el reclutador lo pueda visualizar y tomar la decisión de continuar leyendo ese documento. Si el documento tiene una foto errónea, mejor no ponerla. Si el documento no tiene cierta información con precisión, mejor retirarla. Si el documento está incompleto, hay que completarlo. Por eso se llama comunidad de trabajo, una comunidad donde todos interactuamos de forma real y además recibimos esta asesoría. La búsqueda de empleo cada día es un tema y un reto. Como dicen los especialistas, es todo un tema, todo un issue, toda una especialización. Y la especialización parte de currículum vitae porque en esas 2 hojas el resumen de información es precisa, concisa, los logros, el objetivo profesional. Todos los contenidos los hemos ido depositando en la página de Académica, académica.mx. Carta de presentación, que es un resumen y permítanme plantearlo de esta forma. Es una propuesta de trabajo del presente actual al futuro. Es lo que el candidato aprendió a hacer en todos sus trabajos y actualmente es lo que va a proponer. Sea bien, el currículum vitae nos refiere todo nuestro pasado, desde el primer semestre de la universidad hasta la fecha actual, pues también la carta de presentación nos dice de este presente hacia el futuro. Y por lo tanto, la carta de presentación tiene que estar muy bien dirigida a esta parte de contactos. ¿De acuerdo? Que es el tema de este día. Si una carta de presentación no está dirigida de forma correcta a este contacto, estamos teniendo un sesgo y estamos haciendo algo tan importante o tan grave o tan delicado como lo podamos ver. Consultamos a una directora de recursos humanos esta semana que acaba de pasar y nos daba un ejemplo. Era como ellos se dedican a la industria automotriz y nos decía, es el armado perfecto de un coche, pero le faltan las llantas. Es el armado perfecto, pero le faltan las portezuelas. Entonces tiene que ser un documento completo, muy bien estructurado en esa estructura mental, que de tal manera la carta de presentación vamos a ver casos de cómo llegan a este contacto directo. Y por lo tanto en esa carta tenemos que preferentemente haber hecho un estudio de la vacante. Y hemos visto los ejemplos de que las vacantes vienen con descripción de puesto y ustedes hacen el planteamiento del puesto. Soy especialista en el área financiera. Y tienen los 5 logros del área financiera. De forma inmediata le estamos ayudando a hacer el trabajo ¿a quién? Al reclutador. ¿Quién es este contacto? El contacto activo y proactivo que tú vas a activar. No es un contacto que esté esperando currícula. Es un contacto que tú vas a detonar la búsqueda de empleo y van a detonar que les escuchen en su proceso. Por eso hemos visto esta secuencia. Y en esta primera fase hemos visto que lograr una marca personal con factores diferenciadores, pues es un análisis de fuerzas y oportunidades. El candidato perfecto no existe. Y si han tenido algún problema, ¿por qué han tenido ese problema en algún trabajo y cómo lo han resuelto? Les hemos puesto un ejemplo para las personas que están aquí escuchándonos. Hicimos un estudio de un candidato de ventas. ¿Y saben cuál fue el planteamiento de esta empresa? Es que no dio el resultado. ¿Cómo? Después de casi 2 años
mantuviste ese capital humano en nómina y no te dio el resultado? Entonces realmente las personas de recursos humanos saben que viene un proceso de selección, esa primera fase cada vez es más larga en algunos casos y es mucho más selectiva. Y el segundo paso más importante es que después de la contratación, a los 45 días viene una evaluación. Y el jefe inmediato es el responsable de haber hecho un match de esos factores diferenciadores si son verdaderamente reales con el contacto o con todo el proceso que hubo. Los norteamericanos, como nosotros, estas empresas transnacionales, que tenemos esa escuela y les tratamos de transmitir estos conceptos en generadores de empleo, hacen una entrevista post-contratación. Te vuelven a sentar con tu jefe inmediato, te vuelven a platicar con el director de recursos humanos o la gerente de recursos humanos y de forma inmediata te hacen una entrevista de cuál es tu perspectiva en los próximos 6 meses. Ellos saben que en 6 meses no vas a dar un resultado. Un área de ventas, en una proyección hacia un crecimiento, con una franca problemática del mercado, ellos saben que no vas a dar un resultado. Pues requieren de una persona que esos factores diferenciadores sean agresividad ante el mercado, proactividad. Y viene toda una serie de un listado de match que vamos a ver. Después de esto viene pues, las entrevistas. Hemos visto las primeras 99 preguntas. Esas primeras 99 preguntas son las más adecuadas o las que más se han adaptado a la realidad de nuestro contexto actual. El otro día me hacían una pregunta por el correo electrónico de una pregunta que les hicieron en una entrevista. Y les hacían un ejercicio fundamental que es el de la balsa o de la lancha. Resulta que van en un gran barco y solamente se salvan 5 personas. Esas 5 personas tienen que llegar al otro lado. ¿Y cómo se comportarían? Es un ejercicio y una proyección, si ustedes me permiten, psicológica o psiquiátrica. Es una proyección y es una serie de preguntas donde el entrevistado es sometido, y no me gusta la palabra sometido, es llevado a través de una prueba para que refleje sus potenciales. Entonces, la respuesta siempre fue la construcción del equipo, lo que llaman el building team, cómo construyes a través de esas fuerzas de todos los coequiperos de ese equipo y llegan al otro lado de la isla, de una isla a otra, ¿no? Y se supone que hay tiburones y no pueden nadar, no pueden salirse, hay poco alimento. Y una de las propuestas que había hecho uno de ellos era generar agua potable a través de invertir una botella de plástico, de tal manera que la evaporación hacía que se desprendiera. Al final del día no pasaba de una sala de juntas, y sí pasaba de una decisión trascendental para si te daban o no el empleo. ¡Qué grave! Es decir, un ejercicio y una respuesta mal dada te puede llevar a no obtener ese proceso como un proceso ganador. Entonces, las entrevistas, otro ejemplo interesante que referimos mucho es el clásico cubo, que lo tenemos que dividir en 27 espacios o 27 cubos. ¿Cuántos cortes haría usted? Es muy fácil, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tienes lo que es el Rubik's Cube, tienes 27. Esos 27 espacios hacen que tu creatividad y asertividad te permitan mostrarte. Es la oportunidad en las entrevistas de mostrar tu verdadero yo, tu verdadera fortaleza. ¿De acuerdo? Entonces, sometan su entender a estas preguntas. Y no me gusta la palabra someter. Introdúzcanse, tomen el contenido y paneen, hagan un paneo de cuáles son las preguntas más importantes. Y hagan un checklist, cuáles ya pasé por ahí y cuáles me faltan. Y por lo tanto, vamos a ver entrevistas y preguntas y respuestas, lo vimos aquí, de una parte muy técnica. Y en la parte anterior, vimos un concepto fundamental. Si ustedes no llevan preparado su currículum con su carta de presentación, las respuestas tampoco van a ser las adecuadas. Entonces, un candidato llegando a su network, ¿qué debe de hacer?
trascender con su descripción profesional. Me presento como un líder de proyecto enfocado a la capacitación y al desarrollo de mejores prácticas para la generación de empleo. ¿Se fijan ustedes cómo estoy describiendo de una forma muy breve un objetivo? No me tardé ni 15 segundos, de forma tal que ustedes, por eso partimos de esa síntesis. La gente que nos ve piensa que es un mero requisito. Lleno un documento, se lo presento y a ver qué me dice. No, están ustedes preparando contenidos estratégicos para llegar a esta parte. Tuvimos la oportunidad de platicar 3 sesiones en códigos de vestimenta, protocolo profesional y lenguaje corporal con una especialista, Mónica Meloni. Con ella hemos trabajado, nos siguen llegando algunas preguntas que le mandamos a Mónica, la contactamos a través del correo para que atienda estas inquietudes. Un ejemplo claro, ¿qué código de vestimenta, qué color de vestimenta debo de llevar a la presentación? ¿De qué? A la presentación de mi currículum y de mi carta de presentación en la entrevista profesional. Todo es un marco conceptual y esto es un marco conceptual de percepción y es un marco conceptual de presentación de contenidos de quién, del currículum vitae de cada uno de ustedes. Por eso no hay una fórmula perfecta. En Telmex Hub, y no es porque estemos aquí solamente, además de que ustedes pueden tener áreas de coworking, la navegación, las computadoras como apoyos, etcétera, 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 lo más importante es que tengan contactos. Y ustedes mismos búsquense identificadores de talentos. Un ejemplo estratégico es el primer jueves de cada mes. Aquí se lleva a cabo un evento. Y en esta misma sala nos dedicamos a conocer gente que tiene capital intelectual que nos puede apoyar en nuestros proyectos o nos da ideas. ¿Y cuántas veces podemos venir? Todas las necesarias. ¿Y qué esperan del network? Bueno, el network espera que si tú tienes un currículum vitae, lo tienes en el formato estratégico, que es formato 97, 94, 97, que lo hemos visto en las presentaciones, es fácil de acceder, o en PDF, tienes tu carta de presentación como contenido de correo, tienes a su vez la facilidad del uso de la palabra que has ensayado. En el momento que tú levantas el teléfono, tienes tu currículum en la mano izquierda. Si tienes la descripción del puesto, imprímela o consérvala en pantalla. Y adicionalmente hablando, puedes preparar y comenzar a trabajar el network. En la sesión pasada me voy a permitir recapitular un poquito de conceptos, porque aquí se ve un poquito mejor la pantalla y nos va a ayudar mucho. ¿Qué pasa cuando tenemos un mercado de búsqueda de empleo? Bueno, definimos este mercado como las empresas potenciales capaces de adquirir el capital intelectual. Verdaderamente van a impactar en el retorno de inversión. ¿Quiénes van a identificar el área de recursos humanos junto con el área contratante? En una vacante, que ya ha pasado este ejemplo, en el área de Querétaro, en la zona de Querétaro, para trabajar en Querétaro, para tomar una vacante, el número de contactos es igual a 8. ¿Quiénes son? El director comercial, el gerente general de ventas, el gerente de la región y a su vez de recursos humanos, el director de recursos humanos, el gerente de reclutamiento y selección, las personas del corporativo de la Ciudad de México, que es un director de recursos humanos, y además viene un estudio matricial. ¿Qué es esto? Que esta posición va a reportar a Latinoamérica y va a tener un jefe en Latinoamérica. Por lo tanto, le sumamos un director de recursos humanos o directora de recursos humanos Latinoamérica con un director comercial Latinoamérica, no solamente región México, sino Latinoamérica. Y una entrevista mal llevada con uno de ellos se echa a perder todo el proceso. Es un efecto dominó. ¿Cuántas veces ustedes han confrontado estos ejemplos? N.
No escucho a través de la línea de teléfono el empowerment. No escucho a través del teléfono que me haga una transferencia de habilidades. No escucho a través del teléfono que tengan el uso de la palabra ante un cliente dominante o un cliente preponderante. Esos lenguajes y esas pausas que hacemos en la metodología de presentárselos a ustedes es para que ustedes hagan una reflexión de cuántas veces han tenido esta oportunidad tan limitada de exponer todo un currículum o toda una vida. Hay gente que nos escucha que tiene más de 25 años de experiencia profesional. Y por una llamada y un tono mal estructurado aquí, el efecto dominó va para atrás. En códigos de vestimenta, como protocolo profesional, como lenguaje corporal, en la entrevista aquí y en estos mercados, van a través de la computadora. La estrategia es tener un traje de vestir junto también. Fíjense todos los herramientales que hemos visto a través del curso. El traje de vestir, la camisa blanca, completamente blanca, la corbata roja, que es el carmín o el tono oscuro, ¿verdad? Que nos denota y nos lleva la atención hacia arriba. Y nos van a entrevistar vía la computadora, vía Skype o Skype, ¿verdad? Entonces, es determinante, por ejemplo, en las señoritas, en las damas, bienvenido, en las damas que tengan ese código de vestimenta también muy presente, como lo ha dicho Mónica Meloni, y tener ese traje sastre de vestir a un lado igual, para llegar a la cámara de forma correcta y de forma, déjenme decirlo, que el mensaje sea claro y contundente. ¿Contundente desde cuándo? Desde el currículum vitae. Hemos recomendado siempre que el currículum, y esto lo reflejan los especialistas en recursos humanos, hay un headhunter estratégico que ha llevado contrataciones desde Latinoamérica, Florida hacia abajo, que nos recomienda poner el eslogan: gerente comercial con 10 años de experiencia o gerente comercial con 25 años de experiencia, enfocado a mercados estratégicos. Eso mismo lo hemos visto que va, ¿verdad? ¿A dónde? Al título del correo electrónico. Y el segundo punto más importante es que ese es nuestro eslogan de presentación en la entrevista. Es decir, mucho gusto, muy buen día, soy el gerente de ventas con 21 años de experiencia y comienzo a presentarme. Y el reclutador o el contacto que estoy haciendo, no le estoy pidiendo o le estoy faltando al respeto. No le estoy pidiendo empleo de una manera poco profesional, ni le estoy faltando al respeto. Todo lo contrario. De forma inmediata lo estoy contactando, ¿verdad? Y le estoy diciendo, soy la persona adecuada que ustedes están buscando. Soy el consultor de empresas enfocado a las áreas de, y respondo. Me presento, digo mi nombre, mucho gusto, y estoy interesado en participar en el proceso. ¿Está claro el eslogan? ¿Está claro la forma de abordar este contacto? ¿Y quiénes son estos contactos? Gente completamente desconocida. Por eso enfocamos en la introducción desde este punto de vista. Es decir, yo no conozco quién vive en una empresa transnacional y por lo tanto, en esa empresa transnacional, pues tampoco me conocen. ¿Y por qué pongo ejemplos de empresa transnacional? Bueno, porque pongo ejemplos de organizaciones con un organigrama muy grande. ¿De acuerdo? Al de la voz le ha tocado colaborar en empresas 100% familiares pequeñas, donde la comunicación es de 3 personas arriba. O en organizaciones donde somos de inicio 15,000 personas. ¿De acuerdo? Y reporto un área estratégica que somos un número no menor de 50 personas. Y en ese grupo de 50 personas yo tengo que tener muy claro para qué fui contratado. ¿Y desde dónde viene esto? Viene desde el match de mi carta de presentación. ¿De acuerdo? Si ustedes gustan, en un momento vamos a regresar, o regresamos, no es necesario regresar tanto, y vemos ejemplos de la carta de presentación. Voy a traer el ejemplo aquí, a contactos, a network.
Hemos visto otro ejemplo estratégico o dominante o preponderante. La gente de recursos humanos no tiene tiempo. Hemos ido a las expos, déjenme les platico 3 expos. Una fue en una universidad privada en la Ciudad de México. Nos encontramos con 80 empresas de forma directa, fueron los reclutadores, la gente de recursos humanos, y de forma inmediata tomaron los currículum, uno por uno, la currícula, una por una, y hacían un macheo. ¿Tiene experiencia en ventas? No. ¿Tiene experiencia en mercado de mayoreo? No. ¿Tiene experiencia en esto otro? Tampoco. El currículum iba a la mano izquierda. Es decir, a los no. Se quedaba en cartera, en el mejor de los casos. Nos consta que esta empresa sí hacía esto y lo llevaba a cartera. Nos hemos confrontado con casos donde no lo llevan a cartera, lo llevan al archivo muerto. Literalmente no tienen tiempo de ver tanta currícula después de recibir a más de 10,000 personas. Humanamente hablando, no. La persona contesta, sí tengo experiencia en esto, tengo experiencia en esto otro, sí, sí, inmediatamente se van al lado derecho, viene un asterisco y desde ese momento ya les está entrevistando la persona. Ahí tuvieron el contacto directo con el reclutador. Entonces la propuesta de una expo es llegar muy temprano, de acuerdo a nuestras obligaciones de trabajo. Si la expo se abre a las 9 de la mañana, llegar al media hora antes por lo menos. El día 31 de octubre, un ejemplo, el día 31 de octubre viene la expo en el Palacio de los Deportes. Es una expo que generadores de empleo vamos a estar presentes. 31 de octubre viene una contratación tanto técnica como de licenciaturas, carreras técnicas como de licenciaturas. Y es un espacio natural que nos permite interactuar. ¿Por qué nada más un día? Porque es un tiempo estratégico que el reclutador identifica cualquier cantidad de currícula. Segundo ejemplo de la expo en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México, nos invitan a participar. Nos encontramos con más de 22,000 personas, mínimo. Hemos dicho en el micrófono más de 25,000, un ponderado que hemos hecho porque fueron muchas más personas. Y nos hemos encontrado que no han sabido los candidatos aprovechar este networking. Así como había gente muy profesional, un ejemplo estratégico que hicimos fue no pedirle currículum impreso. ¿Por qué? Les pedimos que lo mandaran al correo electrónico de tal manera que nosotros hiciéramos las búsquedas estratégicas para referirlos. Todo en electrónico. ¿Qué pasa si el candidato no cubre este perfil? Se va a ver en el currículum. ¿Qué pasa si el candidato llevaba demasiada currícula y la repartía? Se perdía el efecto. Por 2 razones. Fíjense ustedes tienen el mismo currículum vitae, la carta de presentación adecuada al contacto diagonal vacante y por lo tanto ustedes no pueden llegar tan rápido a un bote pronto a tener una carta de presentación adecuada. Porque se están enterando en ese primer contacto cuál es la vacante. Entonces hablamos de mercado oculto. ¿Sí? Ya no estamos hablando de que te publican una vacante y van a la expo y te están cubriendo esa vacante. Ellos llevan otras vacantes que no están presentadas en la expo ni publicadas en otros medios. Por lo tanto, tú tienes un tema crítico donde tú identificas el contacto y de forma inmediata, el mismo día, identificas que tu currículum fue aceptado y de forma adecuada le das seguimiento mandándolo de forma electrónica, carta de presentación y llamada telefónica estratégica para tener contacto con la empresa. ¿Sí? Y ya se convirtió en un contacto ya no de puerta fría, sino de contacto real. Tercer caso de expo. Nos encontramos estas expos que para mí son muy prácticas, que son virtuales, Expo Zona Jobs, de tal manera que ustedes entran a la página de Zona Jobs y de forma inmediata cuando vienen las vacantes, ustedes aplican desde su computadora a un número no menor de 50 empresas estratégicas. Se han ahorrado tiempo, dinero, esfuerzo, contactos, desgastes, tráficos, etcétera, todo lo que conlleva el ir,
y presentarse en una entrevista en una ciudad tan poblada como es la Ciudad de México. También les permite a ustedes tener mayor eficiencia. En una tarde de 2 horas y media, 3 horas máximo, ya han contactado más de 50 empresas. ¿Y qué creen? Aún así, llegamos al ejemplo real de network y contactos. No encontramos el empleo de forma inmediata. Pues, ¿qué está faltando? ¿De acuerdo? En el foro o en la comunidad, desde que nos escucharon en Telmex Hub y en Telmex y en el Instituto Telmex, y nos han escuchado de una manera muy asertiva, nos han dicho, ¿por qué tocar el tema de empleo si es un tema tan crítico? No se está generando el empleo. Y esto hay que decirlo, porque somos una comunidad neutral de propuestas, propositiva 100%, proponemos cualquier cantidad de ideas, y positiva, porque tienen ustedes que ser completamente activos y de forma tal tienen que ser ustedes los que detonen sus procesos de selección. No pueden darse el lujo de ser pasivos. Permítanme hacer este uso de la palabra con ese planteamiento. A mayor actividad, mayor número de contactos y de network, mayor número de interacción y mayor exposure o exposición al mercado. Entonces, va muy ligado que mercados de búsqueda solamente publique el 15% de sus vacantes, el otro 80% en ponderado, porque tenemos un sesgo del 5% en la estadística, el otro 80% no lo publica. Y el otro punto es, ¿estos contactos siempre están buscando talento? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí. Claro que sí están buscando talento. Entonces ustedes tienen que resumir estos conceptos para llegar a estos contactos de una manera perfectamente preparados.